Mucho se habló de los pueblos originarios en el último tiempo, más precisamente con la escalada de tensión que se vive en Argentina, concretamente en Villa Mascardi, tras el desalojo de la comunidad Lafken-Wincul Maipú, pone de manifiesto un conflicto que ya lleva muchos años en la República Argentina. Pero, ¿qué pasa del otro lado de la cordillera? En Chile, el conflicto también sigue vigente y pese a que haya gobiernos de distinto signo político proponiendo soluciones distintas, lamentablemente este conflicto no está llegando a un común acuerdo. ¿Qué hizo Gabriel Boric para solucionar este conflicto? Bueno, en este video te vamos a contar cómo es vivir en la zona caliente y cuáles son las soluciones que propone el gobierno. Actualmente en Chile viven 11 pueblos indígenas. El más grande es el mapuche, seguido por aymara, atacameño, quechua y diaguita. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, Chile es el único país de América Latina que no reconoce a los pueblos indígenas en su constitución. Es por eso que en la nueva Carta Magna se hablaba del reconocimiento tras lo que era un Estado plurinacional. ¿Qué pasa? El artículo redactado por la constituyente desató tantas críticas que terminó siendo el artículo más señalado por el rechazo que se votó el 4 de septiembre en las urnas. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Apenas 2 meses después de llegar al poder, Boric tuvo que militarizar la zona de la Araucanía poniendo un estado de excepción acotado en donde se los dotaba a los militares de poder para controlar las rutas y las carreteras. Esto chocó de lleno con sus propias promesas de campaña en donde había prometido desmilitarizar la zona. Pero este es un conflicto que han tenido que enfrentarse todos sus predecesores y ninguno ha sabido bien solucionarlo. Yendo en concreto a la problemática con los mapuches, este pueblo originario representa al 12% de la población, siendo en total 2 millones entre Chile y Argentina. Del lado del país trasandino, esta comunidad abarca las regiones del Biobío y la Araucanía. Fue este pueblo el que quiso evitar a toda costa que sus tierras fuesen sustraídas a mano de los colonizadores españoles. De hecho, haciendo un poco de historia, en el siglo XIX muchos de estos territorios fueron tomados por el propio Estado después de lo conocido como el proceso de pacificación de la Araucanía. Pasaron los años y los mapuches no dejaron de pedir por sus derechos y reclamar porque le reconocieran estos territorios. De hecho, es por eso que se pone de manifiesto esto en la nueva redacción de la Constitución. Los enfrentamientos más grandes se dieron a partir de la instalación de empresas agrícolas y forestales, provocando lo que los mapuches denominan un ecocidio. Allí, según denuncias, hubo afectaciones en lo que tiene que ver con la industria ganadera y maderera. Solo a modo de ejemplo, antes de la colonización, los mapuches contaban con 100 kilómetros cuadrados de territorio y ahora tienen solo un 5% de esto. Si bien no fueron todos, hay un grupo radicalizado de mapuches que lo que hacen es atacar tanto a fábricas como a camiones, provocando muertes del lado indígena, pero también del lado militar. Aunque también es justo destacar que hubo otros grupos que se encargaron de hacer protestas pacíficas y también ocupar puestos en instituciones. Lamentablemente, en el gobierno de Sebastián Piñera, la respuesta fue la violencia y la represión policial, violencia que luego fue condenada por Naciones Unidas. En el año 2021, Piñera señaló al grupo CAM como un grupo terrorista. Estimados compatriotas, ayer Chile entero fue víctima de un ataque de un grupo terrorista en la provincia de Arauco. La responsabilidad primordial por las pérdidas de vida y por los heridos, tanto de civiles como de uniformados, ocurridas en los últimos tiempos en las provincias que hoy se encuentran bajo estado de excepción, recae en organizaciones de crimen organizado. Este movimiento se define como autonomista, defiende una resistencia armada
frente a lo que ellos llaman violencia estructural. Sin embargo, un grupo de legisladores de la Araucanía denuncian que estos son grupos terroristas que lo único que quieren es destruir la democracia en Chile tal y como se la conoce. Pero volviendo al origen del problema, efectivamente hay una lucha ancestral por el reconocimiento, por un lado, de las tierras, pero por otro lado, de esta comunidad en sí misma. Esta búsqueda sigue vigente, aunque resulta contrafáctico preguntarse si alguna vez esto se va a solucionar o ya es muy tarde. Cabe destacar, como mencionamos al principio del video, que no todos los mapuches están radicalizados y son violentos, y de hecho hay una búsqueda mucho más profunda en ese mismo sentido para recuperar los derechos que les corresponden. Es por eso que la idoneidad y la capacidad de negociación del gobierno de turno es clave para por lo menos intentar solucionar este problema que, como dijimos antes, es ancestral. Previo al resultado del rechazo de esta elección, el presidente Gabriel Boric ya sabía que un rechazo lo iba a debilitar política e institucionalmente. De hecho, en los debates, esto era uno de los temas más álgidos en cuestión. Tan solo días antes de la votación, Gabriel Boric dio una entrevista a una revista extranjera y habló sobre este tema. ¿Qué dijo sobre el estado de excepción? Que no era la solución y que en algún momento lo levantaría, pero que la situación que se vivía en esa zona era realmente preocupante. El estado de excepción, no olvidemos su nombre. Es una medida excepcional. Es una última ratio. No podemos naturalizarlo. El rol de los militares, que es muy importante, no es el de garantizar el orden público. Los militares tienen otro rol y se les pide colaboración en circunstancias específicas. Lo que nosotros decidimos, y lo conversamos también con las diferentes actorías de la región, alcaldes, delegados, parlamentarios, es reforzar la seguridad en los ríos, mantener el estado, si el Parlamento lo tiene a bien, el estado de excepción constitucional en la Araucanía y la provincia de Arauco, y por sobre todo seguir trabajando en el fondo del asunto. Yo creo que si algo todos los chilenos se han dado cuenta es que los estados de excepción en sí mismos no solucionan el problema de fondo. Es por eso que Boric diferencia lo que es la comunidad mapuche en general y los grupos radicalizados que no están dispuestos al diálogo. Y en esa diferenciación lo que trata de hacer es mediar para evitar que se siga perpetuando este estado de excepción en una zona en la que viven civiles. Una consecuencia de la marginación en esta zona es la falta de inversión extranjera y el aumento de la pobreza. Justamente ese incremento de la pobreza hace que también operen bandas criminales en un estado de desidia total. Si bien Boric promete abrirse al diálogo y levantar el estado de excepción, hay que ver si efectivamente logra solucionar un conflicto centenario que hasta ahora nadie pudo.